En este sexto capítulo de Knockout Podcast comenzamos analizando el retorno a los cuadriláteros de Floyd Mayweather en su exhibición con el youtuber Logan Paul. Luego en el sparring tuvimos la compañía de Pablo Aravena, Premio Nacional de Periodismo Deportivo del año 2019. Cerramos el programa analizando el cambio en la reglamentación del boxeo olímpico, donde ahora podrán participar también los boxeadores profesionales. Todo el boxeo al estilo Knockout Podcast. Empezamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Los saluda desde la esquina neutral Diego el Ruso Aravena y me acompañan en la esquina roja la figura de los supermedianos, Jaime el Mito González. ¿Cómo estás, Mito? Bien, aquí estamos dispuestos a dar una buena presentación a este programa. Y en la esquina azul, la estrella ascendente del peso welter y debutante en Knockout Podcast, Diego Bazooka Parra. ¿Cómo estás, Bazooka? Aquí estamos, listos para el debut. Muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Le mandamos también un saludo a Matías el Tigre Torres, quien por motivos de agenda no pudo estar presente en este capítulo, pero esperamos que podamos contar con él en el próximo. Jóvenes, para empezar con este asalto inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast, les pregunto por la velada del domingo en la noche, cuando Floyd Mayweather volvió a los cuadriláteros después de años de ausencia. Peleó contra un youtuber, Logan Paul, y la pelea resultó en un empate tras deslucidos 8 asaltos. Mito, ¿qué te pareció el combate? ¿Qué se puede decir de este combate? Fue una total vergüenza al deporte al que hacemos alusión nosotros en este podcast. No se buscó, no se vio el hambre de Mayweather. Paul salió, pero duró 2 rounds y ya estaba totalmente cansado. Que no haya jueces era totalmente lógico que iba a pasar lo que pasó al final, de que iban a estar los Paul gritando de que ellos hicieron una buena pelea, siendo que no fue así. Entonces yo creo que fue totalmente, no sé, incoherencia con todo lo que hemos visto de boxeo en los últimos tiempos. Decepcionado te escucho, Mito. Bazooka, ¿qué te pareció a ti el combate? No, a mí me gustó la pelea, o sea, viéndolo de lo que es, pues sí, era una pelea de exhibición, era un juego, era un show, ¿cachai? De hecho, todo antes de la pelea era boxeo, hasta la pelea de exhibición. No tenía ni siquiera un favorito para quien ganara la pelea. Yo sigo hace tiempo a Logan Paul igual, ¿cachai? Yo sé lo que hace en YouTube hace rato. Me ríe con el compadre, es chistoso. Entonces yo sé que el tipo se lo tomó súper en serio, ¿no? Y eso era lo que él podía dar, ¿no? ¿Cachai? Y Mayweather no se iba a arriesgar a recibir un combo de un compadre que medía, ¿cuánto más? Ya como pesado 15 30 kilos centímetros más. Si te fijas en el primer round, al final del primer round, cuando Logan Paul se le tira como loca a pegarle combos, pero como animal, sí. Se nota que era como 2 veces Mayweather, ¿cachai? Entonces, como que lo zarandea de un lado a otro, sí. Claro, si él no le pegó ni uno, lo movía. Entonces yo creo que Mayweather, o sea, es un deporte de contacto donde cualquier cosa puede pasar, ¿cachai? Por sobrado te podéis comer uno y que hay Larry. Yo la encontré como pelea, fome la pelea, pero como show lo encontré entretenido. Yo igual disfruté el show. Sí, Esa es mi yo opinión. comparto, Bazooka, un poco tu opinión. De hecho, como pelea y por tirar algunas cifras que nos proponen los compañeros de CompuBox, esta página de Twitter que nosotros siempre comentamos, el promedio de golpes que Mayweather tiró por round fueron 13 golpes de promedio por round, de los cuales conectaba en promedio 5. ¿Ya? Como para que veamos la escasa cantidad de golpes que tiró. Muy flojo Floyd. Sí. Se notaba también cuando uno estaba viendo la pelea como de a poco fue calentando motores. En los últimos 3-4 rounds ya empezó a conectar más a Logan Paul. Logan Paul, quien tiró 217 golpes conectando solo 28 en toda la pelea, ¿ya? Un 13% de efectividad contra un 40% de Floyd Mayweather. Yo creo que un punto clave en lo que dice el Bazooka es que justamente esto no era una pelea de boxeo, ¿no? No es como lo que nosotros esperamos de una pelea de boxeo, sino que es justamente un espectáculo. Era una exhibición, los dos sabían muy bien en lo que iban, y creo que en ese sentido cumplieron como con las expectativas de ellos mismos, ¿no? A lo mejor uno esperaba un poco más, algo más entretenido, algún knockout, algún combo bien puesto, alguien que cayera. Sin embargo, si consideramos lo que es justamente un espectáculo dentro de un contexto de muchos espectáculos asociados al boxeo, ¿no? Las peleas que hemos visto de Jake Paul, ¿no? La otra vez, en esa como comentada velada que organizó Fight TV, sí, donde hubo muchas figuras del espectáculo también norteamericano, y una pelea que fue peor que esta, claramente, ¿no? Esa que peleó con Ben Askren, que lo noqueó en el primer round. Podemos ver como cierta continuidad y al mismo tiempo como una cierta evolución también, ¿no? Esta pelea fue más pelea por lo menos que la de Ben Askren con Jake Paul, pero pareciera que las puertas se abren lentamente a las peleas de youtuber. Una velada de youtuber también en España, lo comentamos en el programa pasado. Ha habido peleas de youtuber anteriormente. Mito, ¿qué te parece a ti esta puerta abierta y cómo crees que puede ser el futuro de estas veladas de YouTube? En tema, como dicen ustedes, de espectáculo, abierto los brazos a recibirlo, van a siempre recibir críticas de personas como más conservadoras en el deporte,
pero con una cierta preparación se ve que podría hacer algo, pero con las reglas como son en los deportes que van a hacer. Por ejemplo, que hayan jueces, que haya un ganador, que tenga algo más que solo dos personas agarrándose a combo dentro de un ring, que sea más como el boxeo. O sea, que sean peleas profesionales, pero de personas que se dedican a otra cosa. Una cosa Que así. no serían profesionales, sino que serían dentro del marco de las reglas que tiene. Por eso, No serían pero como boxeadores la de profesionales. KSI contra Logan Paul. Que en el fondo Ah, contó como pelea Pero es que esa profesional. fue una Exacto. pelea profesional, Esa Claro. fue dentro de profesional. récord profesional. Claro. Pero Pero, yo no por sé ahora ejemplo, por qué en la de Mayweather no hubo jueces. Por un tema plata parece que escuché. Por no yo pagar creo. jueces, creo, porque al final es una exhibición y como la pelea de Mike Tyson. Po. No hubo ganador tampoco, no había jueces, no había nada. Tal cual. Mm, De hecho, Lo mismo. Bazooka, ¿qué te parece a ti como el futuro de estas peleas? ¿Hay futuro? Oye, le veo un futuro, pero muy grande, por un tema netamente la cantidad de plata que mueve, la cantidad de viewers que tenéis detrás. O sea, es negocio redondo, muy fácil, calentar una pelea. Imagínate que la pelea entre los españoles tuvo como más de 1,5 millones de viewers en Twitch, así récord. ¿Mm? Pelearon dos compadres que en su vida creo que no habían tenido ni riña entre los dos. Así. A ese toque, así fue como ya, que pelee este con este otro. Empezaron a calentar la pelea y pum, furor. ¿Cachai? Porque es entretenido ver dos compadres agarrando esa combo, ¿cachai? esa es la, Sobre todo esa es porque Hay la un hacen el real morbo, magia, proceso pues. en YouTube de cómo se claro, fueron preparando. Porque exactamente. si uno anuncia con 4 meses de anticipación y uno puede ir siguiendo como el entrenamiento, los cambios que uno ve, los progresos que son súper lentos, sobre todo en el boxeo, donde como Claro. que pequeñas diferencias se notan mucho, la pelea se vuelve mucho más interesante también para uno como espectador, ¿no? Como el final de este proceso en una pelea, Sí, claro. que es difícil de ver por lo general con los boxeadores comunes y corrientes. Claro, y Sí, no, también para la mayoría de los espectadores también te muestra de que si se puede hacer, po, si tú te esmeráis una cierta cantidad de tiempo, podí como tener algo decente dentro de, po, o una noción de, po. sí, sí, al final es como cualquier deporte, lo que pasa es claro, no todo el mundo le gusta recibir combos. El Claro. boxeo, todos los que estamos acá y el Mati y todo hemos hecho boxeo, no somos profesionales ni nada, pero nos hemos puesto los guantes, hemos puesto casco. El boxeo es súper entretenido hasta que te empiezan a llegar combos, pues ahí ya como que te baja un poco el hype del boxeo. Igual no, Sí, no es po. chistoso, ¿cachai? Mm. Y lo mismo pasa con los youtubers, compadres que esos compadres, los españoles ni siquiera hacían deporte, nada, cero. Y fueron capaces de hacer una pelea de ¿cuántos rounds? ¿6 rounds? Mm. Sí, 5 Decente, pues, segundos. weón. Si fue una pelea Y decente. tenían aire para una más. Tenían Sí, aire para más. sí, no. Yo le veo que esta cuestión no para más. O sea, de hecho, ahora viene Jake Paul con Tyron Woodley, ¿cachai? 5 veces campeón de la UFC y quizás con quién va a pelear ahora Logan Paul. Dejaron ahí, la dejaron tirada. Una de esas en la 2, Los Logan dos. Paul Mayweather 2. Ya están hablando que pelean los dos hermanos. Sí, Entonces, hay tiene como para rato. muchas, tal Sí, cual, hay muchas peleas abiertas posibles. De hecho, adhiero a lo que ustedes dicen, creo que se está abriendo como una puerta a un modelo de negocio nuevo dentro del boxeo, que tiene una cobertura mundial, que sobre todo aprovecha muy bien las redes sociales, ¿no? Como que eran mundos un poco sí. separados y aquí lo están logrando articular de muy buena manera, generando muchas expectativas y sobre todo con figuras del boxeo que son como muy reconocidas, como Mayweather, por ejemplo. Jóvenes, con esto vamos por cerrado el asalto inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast, y pasamos a nuestro sparring, que esta semana tendrá como invitado al Premio Nacional de Periodismo Deportivo Pablo Aravena. En este quinto sparring nos acompaña el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2019, Pablo Aravena. Pablo, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Jaime, hola Diego. Pablo, te quería preguntar, y entrando ya en tu experiencia como periodista y en los cambios que ha habido en el mundo del boxeo, ¿cómo era el boxeo antes? ¿Qué cambios puedes ver con cómo funciona el boxeo hoy día? Y sobre todo, ¿qué continuidades también podemos observar en este deporte? A ver, si nos remitimos a los finales de los 70 en adelante, que es lo que me acuerdo de boxeo de chico, me parece que había rivalidades concretas mucho más potentes que lo que hay ahora, Uh-huh. lo que involucraba no solo un espectáculo, el momento de enfrentamiento, sino una previa muy importante, porque además se producían choques de estilos personales. Bueno, Ali contra Foreman eran hombres distintos fuera del cuadrilátero, entonces eso avalaba mucho una rivalidad. Y me parece que en la medida que han pasado los años, que creo que termina, no sé si termina, pero después del 80 está Durán, que hace poco vi un documental precioso de Mano Piedra, que también se desarrollan como enfrentamientos épicos entre grandes boxeadores, y me parece que en los últimos tiempos han aparecido grandes boxeadores que le ha faltado el gran rival para pasar a la historia, porque quedan como grandes boxeadores, pero como que falta la prueba de fuego de cada uno de ellos, y que
y que marque alguna diferencia. Sí, de hecho, una de las críticas que uno más escucha es que antes los mejores peleaban con los mejores constantemente, pelean una, dos, tres veces, y tenemos un montón de ejemplos, ¿no es cierto? El Fraser con Ali, y esas trilogías espectaculares, Mano de Piedra con Leonard. Hoy día cuesta mucho que los mejores peleen con los mejores. Nosotros llevamos muchas semanas hablando, por ejemplo, del Tyson Fury con Anthony Joshua en los pesos pesados, y aún no se puede pelear. Cuando parecía que estaba muy cerca, se volvió a caer otra vez. Y da la impresión de que en el fondo los boxeadores cuidan tanto su prestigio y el dinero que pueden ganar en las peleas que uno termina viendo pocas veces a los mejores pelear con los mejores, que debería ser como el motor principal del deporte. A lo mejor Canelo Álvarez puede ser un muy buen ejemplo de la falta de rivalidades, ¿no? Da la impresión de que Canelo es el mejor y no ha sido capaz de construir, salvo con Golovkin, a lo mejor, que tuvo dos peleas muy parejas, una rivalidad que dure en el tiempo y que vaya como despertando ese morbo también dentro del público. Perdón, que me pasa también con Mayweather, que parece como un tipo de 40 peleas que no perdió y que es un gran tipo histórico, pero tú decís, ya, pero ¿cuándo? ¿Cuál fue la gran pelea de él? Ese momento épico en que tú te quedaste viendo esa pelea hasta las 2 de la mañana porque era espectacular verlo. Me falta ese tono épico histórico de que se da y que queda en el recuerdo, y por eso uno mira atrás y todavía puede ver en YouTube extractos o las peleas completas de estos tipos ochenteros o setenteros que tenían esas rivalidades que pasaron en la historia. O los grandes retornos también, ¿no? Como volver de la derrota y ese tipo de situaciones que cada vez se da menos porque se castiga más perder también, ¿no? Como que el récord de Mayweather, este 50-0, persigue un poco a los boxeadores y da la impresión de que cuando uno pierde mucho más que solamente el invicto, sino que pasa a ser como un boxeador de segunda línea. Entonces se cuidan más de pelear y justamente eso hace que peleen con menos boxeadores más, con más pergaminos. Yo creo que el tema también va en un como concurso mediático que tienen ahora los boxeadores. Por ejemplo, nosotros sí nos quedamos hasta las 2 de la mañana para ver a Mayweather con Pacquiao, o también a ver a Mayweather contra Conor McGregor, que eran peleas que se daban como para los medios, pero la de Pacquiao no fue tan mediática porque no hubo tanta rivalidad, sino que era solamente que eran dos peleadores de estilos muy opuestos que se estaban enfrentando en un ring. Y la de McGregor lo que tuvo fue que sí fue muy mediática, pero dentro del ring no se dio lo que todos esperaban, que hubiera sido una pelea como épica. Entonces yo creo que también va por un tema de que los boxeadores tampoco son como, si uno es más mediático que el otro, ya el otro no va. Por ejemplo, el Canelo sí ha tenido buenas peleas, sí ha tenido peleas importantes, pero no muestra esa rivalidad en la televisión o en los medios, que es lo que se buscaba antes, que salían a entrevistar, no salían, no, yo te voy a pegar, yo te voy a matar. En los careos se sonreían, se miraban feos. Eso como que casi ya no se da por como el boxeador es, o como el boxeador lo pintan que sea, que tiene que ser tanto afuera como adentro, como un deportista. Sí, hay algo de eso que comparto la idea de Jaime. Hay algo de eso del buen deportista que se da en los últimos tiempos, no solo en el boxeo, sino a todo nivel, que los tipos sean correctos, por lo tanto tienen menos opinión política, tienen menos opinión en otro sentido, perdón, y apuntan también a no herir al otro, ni tampoco exagerar con la rivalidad, ni decir palabras que pueden caer en racismo o en insultos o en, no sé, cualquier cosa que pueda hacer sentir mal al rival. Entonces, ese espectáculo completo, yo creo que ha ido bajando las luces y termina ahí sometido a estas mega peleas producidas, pero producidas cuando no sé si las mega peleas que se dan ahora se dan justo cuando los dos están en el mejor momento, que era algo que se producía, yo creo que se produjo por esas cosas del destino, cuando Leonard estaba en su mejor momento, peleó contra el mejor Durán y el mejor Tommy Hearns, peleó contra el mejor Marvin Hagler. Entonces, claro, se producían esos momentos que tú decís, wow, estos tipos, además que entraban con la idea de que en el ring definían esa superioridad deportiva, que a mí me parece que hay algo como en Mayweather, sobre todo, que es algo como medio egoísta, en proteger más el récord y el número que en producir una buena pelea para la gente, en enfrentarse y mostrarse como un boxeador que enfrenta a otro y que quiere ganarle en el cuadrilátero. Hay como varios factores que no sé si inciden totalmente, pero que provocan y que me han provocado en lo personal, más a título personal, está un poco de desafección con el boxeo actual. Iba a agregar lo que creo que ahora los boxeadores cuidan demasiado el récord. Yo creo que eso prima mucho por sobre las peleas. Cosa de ver los pesos ligeros.
que tenéis 5 boxeadores del peso ligero Sí. que están en su prime, ¿cachai? Y no pelean entre ellos nunca, pues, ¿cachai? Nunca. Sí, O sea, totalmente. sin ninguna explicación, porque también ahora igual hay un manejo, no sé, serán los manes, las productoras, no sé qué, no sé cómo va, de que se eligen con pinzas quién pelea con quién, ya no es como el mejor contra el mejor, imagínate todo lo que se volaron en Canelo peleara con Golovkin, ¿cachai? Todo lo que se volaron que peleara con Sauter. Entonces yo creo que va por ahí el tema que las peleas no son tan atractivas porque como decía Don Pablo, no pelean el mejor contra el mejor en su mejor momento, ¿cachai? Sino que pelean cuando ya cosa de ver Mayweather contra Pacquiao, ¿cuánto se demoraron? 6 años en pelear. Claro, y Pacquiao ya no estaba en su momento como No. más prime, entonces uno termina diciendo, bueno, Mayweather le gana efectivamente, pero ¿a qué Pacquiao le gana? Uno le gana el mejor Claro. Pacquiao, que era como la pelea Claro, que uno quería ver. exactamente. Sí. Pasa también que ahora, y a lo mejor la pandemia está empujando un poco eso, han habido peleas de unificación, como más regularmente, ¿no? Y con boxeadores que tienen Claro. muy buenos récords. Y uno piensa, bueno, a lo mejor es la pandemia justamente la que generó un cambio, porque la necesidad de generar recursos va a llevar a que los mejores peleen con los mejores, pero aún así sigue siendo difícil de ver un campeón unificado, que uno piensa que debería ser como la regla, ¿no? Que los campeones peleen Claro. entre ellos para tener un unificado. De hecho, hace un par de semanas lo consiguió Josh Taylor en los super ligeros y decían que era el quinto campeón unificado desde que existen los 4 cinturones, es decir, desde el 88. Es decir, tenemos casi Sí. 35 años donde solo 5 campeones han unificado los 4 cinturones. Y eso habla mucho de lo poco que se busca que los mejores peleen entre sí. Claro, puede ser que el aspecto comercial también prime mucho, porque si tú pensáis, ¿para qué me voy a exponer yo como campeón a enfrentarme al otro campeón? Porque puedo perder y pierdo el prestigio, incluso podría perder la corona si es que me sancionan. Y me parece que el componente deportivo de alguna manera pasa a un segundo plano, que era lo que, bueno, yo tengo 52 años y ya estoy en la etapa de, en mi época pasaban cosas mejores que las de ahora, entonces puede que haya algo de eso en el discurso. Pero me parecía que los tipos eran como, a ver, Marvin Hagler, Tommy Hearns, está el video en YouTube, vean el primer round y debe ser uno de los primeros rounds más impresionantes de la historia, como esos dos tipos entran a derribar al otro y a matar al otro directamente, sin calcular y sin hacer juegos, sino a decir, la corona tiene que ser mía y aquí estoy dispuesto a dar todo. Puede que sea algo de eso, puede que sean los cálculos económicos. A mí me parece que, a ver, me parece que los boxeadores empiezan a ser como oficinistas a esta altura. Me parece como que se perdió un poco como desde la esencia, como de comillas, Rocky en la película, que es un trabajador que ve en el boxeo como el momento culmine de su vida que puede saltar, a aparecer en muchos, no digo en todos los boxeadores, pero en algunos boxeadores, a aparecer cuando ya eres una estrella, a hacer tu oficina, a hacer no solo prepararte para una pelea, producir la pelea, buscar el rival, acordar la bolsa, entonces ya empieza a ser una maquinaria completa. Y los tipos funcionan como tal, pues, con los cálculos concretos. ¿Me sirve la pelea? ¿Gano mucha plata? ¿Espero mejor al otro? ¿Me aguanto un tiempo más? Creo que hay harto de esos factores ahora. Creo que esa reflexión justamente hace que algunas figuras sean más grandes. Por ejemplo, y hay distinciones muy claras, dentro de los libra por libra siempre se comenta quiénes son los mejores y algunos nombres se repiten. Uno es Terence Crawford, ¿no? Que en su momento fue campeón unificado de los superligeros, pero que no pelea hace un montón de años y que no tiene grandes victorias en su palmarés, a pesar de ser un tremendo boxeador, por ejemplo, ¿no? Lo podemos contrastar con el Canelo. El Canelo, uno que le puede criticar muchas cosas de en qué momento pelea con su rival y qué sé yo, el Canelo ha enfrentado a lo mejor. No sé, tal vez no en su mejor, pero se ha enfrentado a lo mejor. Y ha puesto los criterios deportivos siempre por delante. Ha intentado unificar divisiones, ha subido de peso constantemente y ahora tiene una cruzada por lograr pelear con Caleb Plant para unificar una división, ¿no? Como el criterio deportivo por sobre cualquier cosa. Y eso yo creo que es muy destacable en un mundo como el del boxeo, que es tan difícil por un lado de unificar y por otro lado de entender, ¿no? Porque hay tantos campeones en tantas divisiones, hay incluso algunas organizaciones que tienen más de un campeón por división. Entonces, que haya boxeadores que todavía salgan de su zona de confort y estén dispuestos a subir de peso para intentar seguir unificando, es muy destacable y en eso el Canelo, que es claramente el mejor, se destaca, justamente. Bueno, pasando a otro tema del entrevistado, yo te quería preguntar sobre tu galardón, de cómo es de pasar del sacrificado mundo de ser el móvil o ser el periodista de terreno a saltar a ya ser el oficinista, donde ya editáis más que atacáis a las noticias o las premisas. ¿Cómo se mueve ese mundo? Lo que pasa es que en los reconocimientos laborales, económicos, de colegas incluso, tienen un componente súper extraño que es el ascenso en la escala laboral. Entonces, tú siendo un buen reportero, la manera en que te premian como buen reportero es sacándote del reporteo, porque te ascienden como jefe, te pagan más plata, te dan más autoridad
y te pasan a otro nivel de tu lugar de trabajo. Entonces, al buen reportero, la forma en que tú tienes de premiarlo, porque en Chile no existe que al buen reportero yo lo dejo toda la vida reporteando, pero le pago más. Ya. Porque las escalas de sueldo son los reporteros abajo, los coordinadores al medio, el subeditor acá y el editor acá. Estas son las escalas de sueldo. Por lo tanto, si tú eres un buen reportero pero quieres ganar más plata, tienes que pasar a ser coordinador, tienes que pasar a ser editor, tienes que pasar... Pero no te dicen, tú eres tan buen reportero que te vamos a pagar más, valorando tu trabajo, pero mantente como reportero porque es donde mejor te desempeñas. Entonces, cuando a ti te sacan de reportero, te están premiando, pero a la vez te está quitando como la esencia, sobre todo la esencia del periodismo, que es como buscar la noticia, ¿cachai? Y ahí lo empecé a hacer desde otro punto de vista, que es como pensar la pauta para desarrollarlo con la gente que reportea más en terreno. Pero he visto a veces en los noticieros gringos, sobre todo, en los medios gringos, que hay una zona de reporteros que están súper bien pagados y que corresponden a reporteo. Entonces, gente mayor que sigue reporteando, porque ya construyó las fuentes, porque escribe muy bien, porque sabe dónde buscar los datos, porque conoce a la fuente oficial incluso, pero acá te destruyen ese sistema y te lo hacen piramidal, incluso etariamente. Un reportero es joven, un subeditor es menos joven, ya el editor es más adulto, porque la forma de premiación económica y jerárquica es de esa manera, entonces es bien extraño. A mí me gustaba harto reportear, aunque también tenía un componente entre adrenalínico y angustioso terrible, porque yo reporté a la U, por ejemplo, en el Mercurio, y todos los días, al otro día recibía el diario La Tercera y miraba, y yo decía, puta, ojalá que no tengan un golpe, porque quiere decir que lo hicieron mejor que yo, pues, ¿cachai? Entonces todos los días había que revisar la competencia para ver cómo andaban y todo eso. Pero es muy entretenido porque así vais descubriendo cosas y creo que el terreno es donde se hace el mejor periodismo. Y encuentro que eso aplica para casi todo el mundo laboral, casi, a todo Claro. esto. O sea, más que en el mundo ámbito del tema de automotriz, mecánico, es lo mismo. O sea, un buen mecánico lo premiáis Ascendiendo, ascendiéndolo a que deje de ser jefe, mecánico. claro. Entonces, Claro, como que no sé si lo harán por un tema de celo profesional, de que dos personas con el mismo puesto, uno gane más que el otro, causará... por lo que yo he visto es esencialmente por un tema de costos, es decir, la pirámide tiene que funcionar siempre y por lo tanto, Claro, si saltas de la pirámide pasas a otro nivel a tal después, persona se le después paga no puedes volver. tanto Claro, porque hay por colegas puesto. que a mí me pasaban en el diario, que había colegas que preferían volver a ser reportero o no querían salir del reporteo. Entonces yo le decía, bueno, si no sales del reporteo, no te van a pagar más plata. Había muy poca gente a la que le daban algún incentivo y el incentivo siempre era inferior a un coordinador. Entonces, claro, él decía, yo me gusta trabajar esto y me gusta hacer esto, pero a la vez estoy, comillas, perdiendo plata porque no estoy aceptando el ascenso que me están ofreciendo. ¿Cachai? Es un tema que a lo mejor, como decís tú, Diego, va mucho más allá del periodismo, de una forma de Claro. pensar el trabajo. Don Pablo, le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la mejor pelea de boxeo que tú has visto? Favorita. En persona, así en vivo, vi el retiro de Martín Vargas, cuando un colombiano le pone Estate quieto. ¿qué fue? Un uppercut, me parece Pues que nada, fue, pero y lo casi le saca la tira en el casa. Capolicán y el hijo se mete al ring para pegarle al rival de Martínez, un drama completo, un silencio increíble cuando se produce la caída de Martín Vargas, que era como el último gran ídolo. Fue impresionante, fue en el Capolicán, fue una de las cosas impresionantes que vi. Y de las que vi en televisión, yo me acuerdo, me gustaba mucho el estilo de Tommy Hearns. Era un tipo como apático, como directo a hacer lo suyo, y yo quería que le ganara a Marvin Hagler y le sacaron una mierda en esa pelea. De las cosas que me impresionó fue eso. Pablo, y el fin de semana peleó Floyd Mayweather, volvió a los cuadriláteros, peleó contra el youtuber Logan Paul. ¿Qué te pareció la pelea? A ver, yo no creo en los amistosos, no creo en las exhibiciones, no creo como concepto, que me pasa, a mí el deporte que más me gusta es el fútbol, pero no veo amistosos. Cuando hay un partido amistoso, incluso de la selección chilena me cuesta mucho verlo. Los tipos saben que no están jugando en serio, saben que esto no es en serio, saben que no pueden meter tanto la pata, saben que hay otro partido importante después, entonces no, me parece importante para ver ciertos movimientos, pero no tiene más importancia en eso. Dicho eso, hay dos cosas con lo de Mayweather. Primero que no corresponde a la esencia del boxeo, sobre todo porque la técnica
del youtuber obviamente es inferior y se nota que es un tipo que no es boxeador, se nota cómo se paraba, se notaba cómo tiraba los combos, había una presencia del tipo que no correspondía a la excelencia del deporte. Entonces, me parece que Mayweather se preste para esto, es parte del show y es eso, un show. Lo que sí puedo destacar es la valentía del youtuber, porque aunque tenga 44 años, enfrentar a un tipo del nivel de Mayweather hay que ser valiente para aceptar que el tipo te puede dar un puñete y dejarte tirado en la lona, aún con la diferencia de peso que hay, porque algo que he descubierto en el boxeo en el boxeo chileno es la precariedad de su trabajo, que cuesta mucho hacerlo, pero además la valentía de cada uno de los tipos que practican este deporte, porque así como hay otros deportes en que no hay contacto o el contacto es muy inferior o está muy regulado, para ser boxeador hay que tener huevos grandes y en eso el youtuber se ganó la admiración mía, más allá de que yo vi siempre la pelea primero como un espectáculo que no me interesaba, después la vi definitivamente y me llamó mucho la atención eso de que el tipo fuera valiente y fuera capaz de enfrentarse y soportar la técnica y la capacidad de Mayweather. O sea, Mayweather cuando se protegía de lo que tiraba el youtuber, se protegía como él siempre boxeó. O sea, se arrinconaba bien, no le entraban combos. El tipo, más allá de tener 44 años, estaba peleando en serio, mostraba su capacidad en serio. Y cuando enfrentáis a un boxeador en serio, tenéis que ser muy valiente para llegar a subir al cuadrilátero, y en eso el youtuber se ganó todo mi respeto. Pero igual no creo. Bueno, eso fue de tu parte como fanático o espectador de boxeo. ¿Cómo viste tú el evento o la pelea en sí de tu parte periodística? ¿Ves que es como una gran... Es que ahí se confunden un poco. Esa pelea va en deportes. Yo creo que Esa va en pelea, esa espectáculo. pelea, esa Sí, pelea como un va en la espectáculo. sección deportes del diario, va en qué parte de deporte, así como analizo el triunfo de Católica y el partido de la selección, después analizo Mayweather, o la consigno dentro de las anécdotas de la sección de anécdotas de deportes, y solo eso, una foto con una lectura y algo más, que hable de esta cuestión que ganaron mucha plata y que el youtuber tiene no sé cuántos millones de seguidores y bla, bla, bla. Porque me pasa eso, no, para mí es un show con un componente deportivo y no un deporte que además tiene show. Hay una diferencia ahí en el cruce, y la esencia del boxeo creo que no es la que se mostró en la pelea entre Mayweather y el youtuber que se llama Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul, sí. Exacto. Eso aprendí. Pablo, para empezar a cerrar esta entrevista, vamos a presentarte una sección especial que tenemos que se llama El Conteo. Son 6 preguntas cortas con respuestas, ojalá cortas también. Y parto yo con una película de boxeo. Rocky. Sigo yo con un boxeador de la actualidad. Canelo. Un boxeador histórico. Ali. Una canción de entrada al ring. Para mí, Claro. New Sensation de INXS o Querida de Juan Gabriel. Un rival ideal. Por lo que estoy pesando ahora, tendría que ser un peso pesado, deja pensarlo bien. ¿Puede ser histórico? Sí, Sí. sí, puede ser. No, Ali. Enfrentar a Ali tiene que haber sido una prueba de fuego. Lo más importante para todo boxeador, el apodo. Un apodo de boxeador. Destructor. Pablo Destructor Aravena, muchas gracias por haber compartido con nosotros en Knockout Podcast. No, gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, muy entretenida, muy buena. En la última campana, el Mito González nos va a comentar sobre una velada histórica que se va a desarrollar en Norteamérica. Mito, ¿de qué velada se trata? Lo que pasa es que este fin de semana, históricamente, se va a dar una pelea entre el equipo olímpico cubano contra boxeadores profesionales mexicanos. Eso dado de que los siguientes Juegos Olímpicos ya se da a conocer de que pueden ir peleadores profesionales puedan ir a representar a su país. Entonces, como que abre todo un mundo donde ¿qué es más rentable para un boxeador profesional? Darse a conocer en los Juegos Olímpicos y no siendo tan figura en lo profesional, o seguir esperando a su pelea, teniendo peleas con rivales de su nivel hasta dar el salto solo profesional. Porque sabemos que hay muchos en los Juegos Olímpicos pasados que han pasado de amateur a profesional y lo han hecho muy bien. Los dos Sugar Ray, Rigon Dew, el mismo Lomachenko, han tenido grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos. Mayweather, Y el mismo Mayweather también, que tuvo medalla, han tenido, pero hay muchos más que no se conocen. Entonces,
estoy tratando de plantear el tema como de que, ¿qué pasaría al revés? Si los boxeadores profesionales que no son tan como figuras se dieran a conocer en los Juegos Olímpicos. No sé qué piensan ustedes sobre el tema. Creo que es una pregunta bien interesante que la podemos abordar como desde distintas miradas. Yo creo que hay experiencias bien distintas en los países, sobre todo. Yo sé que España, por ejemplo, mantiene muy separados a los profesionales de los amateurs. De hecho, tienen un equipo nacional que estaba peleando, de hecho, este mismo fin de semana, peleó por los cupos a Tokio y consiguió un par, tanto en hombres como en mujeres. Otros países donde ya aceptan que sean como boxeadores, entre comillas, mixtos, es decir, que tengan peleas profesionales, pero que también disputen competencias amateur, como el caso de Francia, donde Sissoko representó a los franceses y está en su equipo olímpico todavía, y ya tiene peleas como profesional. Y después ya hay países que le han sacado como partido a esta nueva política. Y uno de los ejemplos más claros son los uzbecos, ¿no? Uzbekistán tiene como una especie de generación dorada actualmente en boxeo. En el último Juego Olímpico, en Río 2016, Uzbekistán consiguió 6 medallas en boxeo, ¿no? Fue el equipo olímpico que más medallas de boxeo sacó. Entre ellos hay algunos medallistas de ese momento que hoy día son campeones olímpicos, como Muradion Akhmadaliev, que hoy día tiene 2 cinturones en su peso, y demuestra como un poco cómo los uzbecos fueron capaces de lograr un éxito olímpico, potenciar a esos boxeadores que hoy día son profesionales exitosos, con mucho potencial de ser campeones, o si es que no son campeones ya, como Akhmadaliev, y que al mismo tiempo van a llegar a Tokio 2020, cuando sea que se disputen esos Juegos Olímpicos, con muchas expectativas de repetir su éxito olímpico. Y ahí tenemos también el caso de Bektemir Melikusiev, que consiguió medalla de plata en Río, quien va a disputar el fin de semana del 19 una pelea con Gabe Rosado, este boxeador que ha peleado con hartos boxeadores conocidos, tanto en mediano como en supermediano, que peleó con Danny Jacobs, que peleó con Golovkin en su momento también. Tenemos el caso de Chakram Giyasov, que también fue plata en Río 2016, que hoy día tiene récord de 10-0 como profesional y que está con muchas expectativas de pelear y de disputar un título mundial. Entonces podemos ver cómo distintos países han tomado estrategias distintas y no se trata tanto de a lo mejor tener la expectativa de un Canelo o alguien de ese estilo tan famoso vaya a pelear a los Juegos Olímpicos con las condiciones que supone el boxeo amateur, sino que más bien cómo, y dependiendo de cómo los países en el fondo se mueven en este espacio, cómo proponen una estrategia, son capaces de potenciar a sus boxeadores amateur, que tengan un paso profesional importante y que después retornen al circuito amateur una vez que se cumpla el ciclo olímpico, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los uzbecos son como el país referencia, porque tuvieron un potencial que lograron llevar a cabo el 2016, han tenido un progreso importante en estos 4 años como profesionales y pueden volver a Tokio a revalidar sus laureles. También yo lo veo por el estilo que tienen los boxeadores amateur más que los profesionales. Los boxeadores amateur se ve que no van a noquear al oponente, sino que van a pelear por los puntos, que es lo que se ve en muchos boxeadores que eran amateur y van al profesional, que son más de estilo estilista, tienen más ese juego de pie o ese jab que corta distancia más que la derecha poderosa que entran sin miedo a nada. También va Yo por creo ahí, que yo ahí creo. yo creo que ahí tenía una desventaja un poco entre los amateurs versus los profesionales, porque los olímpicos están acostumbrados a entrenar y a pelear con protección, con cabezal, y por eso las peleas olímpicas son como más frenéticas, pues se arriesga mucho más porque sabéis que tenéis menos posibilidades de que te noqueen. Porque son muy cortas además. Claro, entonces el boxeador profesional se entrena para recibir golpes sin protección, se entrena para pelear 12 rounds, entonces si tu cardio de 12 rounds lo reducí, o sea, te transformas en una máquina. Y yo creo que llamáis a boxeadores figuras, o sea, yo me imagino que el Canelo Álvarez no tiene ni una necesidad de hacer nada en el boxeo porque ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, pero yo creo que para él sería un orgullo representar a México en unos Juegos Olímpicos. Yo creo que lo haría. Yo creo que justamente esa es la apuesta que hace como la Organización Internacional de Boxeo Amateur, para intentar como darle más expectativa o más realce al boxeo olímpico, que digámoslo tiene mucho menos peso que actualmente que el boxeo profesional. Y creo que también que una cosa interesante respecto a cómo los profesionales podrían adaptarse a este boxeo que es totalmente distinto que el boxeo amateur finalmente, ¿no? Para dar la impresión de que son como 2 disciplinas diferentes
Y en ese sentido podría ser interesante ver a alguien como el Canelo, que pareciera hoy día no tener rivales en el boxeo profesional, en una circunstancia totalmente distinta como sería el boxeo amateur. Sobre lo que hablaba Bazooka, del orgullo, también se dio en su tiempo en otros deportes. Por ejemplo, en el básquetbol, el Dream Team de Estados Unidos iba con un equipo B, todo hasta que las potencias mundiales de Europa le empezaron a hacer collera, a ganarle medallas, y ahí ya dijeron, no, pues tienen que ir los mejores, y así estamos viendo que para estos Juegos Olímpicos podríamos ver, no sé, a Durant, Curry, LeBron en un equipo estadounidense que, como todos sabemos, sería mucho más como impresionante verlos juntos que en un All-Star o en unas finales de la NBA. Claro, Lo que mismo estaréis disputando algo serio. Exacto, lo mismo que en el tenis, que como le dieron puntaje a los Juegos Olímpicos, ahora se ven que van los primeros 10 del ranking. Entonces yo creo que están apostando a que el deporte olímpico vuelva a ser como una buena escena para los profesionales. Sobre todo en esos deportes que son tan mediáticos y que sus figuras tienen tantos recursos y no necesariamente necesitan la fama olímpica, ¿no? Como el caso del tenis, Claro. el caso del básquetbol. En la cartelera del próximo fin de semana destaca el día viernes, y atención, el boxeo nacional va a estar representado en Colombia, donde Abraham King Kong Tevez, quien tiene un récord de 6-0 y que hizo sparring con Logan Paul durante su preparación para el combate que tuvo el youtuber con Floyd Mayweather, va a luchar contra Davis Caceres, quien tiene récord de 24-12 en el semipesado. Esto en Colombia. Recordar que Abraham Tevez, el King Kong, ya ganó en Estados Unidos su combate anterior durante este año, así que va por su segunda victoria en el extranjero, la primera en Colombia. Y en esa misma velada, el viernes 11 de junio, en el peso welter, Eduardo Zuleta va por su cuarta pelea como profesional, el oriundo de Copiapó, contra Edwin Polo, quien tiene récord 1-1. Zuleta de récord 3-0, sigue invicto y esperamos que pueda conseguir su primera victoria en suelo internacional. Además, el sábado 12 de junio, Shakur Stevenson, con récord 15-0, va a exponer su título de la Organización Mundial de Boxeo, el interino mundial, frente a Jeremia Nakatila de récord 21-1. Eso con las peleas del próximo fin de semana, a la espera de ese fin de semana del 19 de junio, donde vamos a poder ver a Teofimo López, a Naoya Inoue y a Yermal Charlo en este frenético junio que entra ya en su tierra derecha. Jaime El Mito González, Diego Bazooka Parra, muchas gracias por haber estado en Knockout Podcast. Bueno, un gusto haber estado en este capítulo con ustedes y con el nuevo integrante, ojalá permanente, de Knockout Podcast, Bazooka Parra. Los invito a que nos escuchen en Spotify, también nos vean en YouTube, nos sigan en las redes sociales @Knockout Podcast, Instagram, Twitter, Facebook. Chao, gracias por la invitación.